Hola compañeros, buenas tardes, ¿cómo están todos? Quinto programa de Tribuna TV. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y bueno, estamos en momentos, en jornadas donde se sigue complicando la situación sanitaria, ¿no? Sí, vamos a abordar eso y varios temas más. Bueno, es una fija, ¿no? El tema de la pandemia no hace más que empeorar la cosa. Eh, pero bueno, hay varios datos, ¿no? Y varias novedades a nivel político. Sí, podríamos arrancar con cómo nos ven desde una red de televisión, la Deutsche Welle, es decir, una red alemana, que habla de Uruguay y de la pandemia. ¿Podemos ponerlo? Uruguay se ha convertido en el país que registra una mayor incidencia de COVID en el mundo. El país sudamericano suma cerca de 1.400 nuevos casos diarios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la tasa más alta del globo, según estadísticas de la agencia AFP. Uruguay, considerado durante meses como ejemplo en la lucha contra el virus, sufre ahora el azote de la pandemia sin apenas restricciones en la vida pública. El martes, numerosos uruguayos salieron a los balcones con cacerolas para exigir al gobierno más medidas para frenar el virus. Bueno, un brevísimo video, ¿verdad? Pero que resume mucho tanto la cuestión de la pandemia, cómo nos veían y el caceroleo, ¿verdad? Al final ahí. Sí, sobre todo bueno, que el gobierno se presentaba como el gran gestor del tipo sanitario con el tema de la pandemia. Éramos todos héroes y éramos todos muy conscientes, aparentemente, mientras no llegaba la primera ola, porque la realidad fue esa, llegó más tarde. Y el gobierno fue tomando medidas que llevaron a una situación sanitaria que sobre todo a mediados de diciembre ya se complicó y luego de las vacaciones, bueno, explotó todo, ¿no? En ese sentido, un poco una cosa que veíamos que resume ese video es que hay un inicio de una protesta, ¿no? Que no se limita solamente a este tema de las cacerolas, que todavía no fue algo masivo, no lo convocó ninguna organización de masas, ningún partido de izquierda masivo tampoco, y fue a través de las redes, iniciativa creo que del colectivo Catalejo, Al menos sí. o por lo menos eso se comentó, fue uno de los que impulsó este tipo de movida, y fue tomado a muchos barrios con distinto grado de Sí, adhesión. tuvo una adhesión dispareja, pero bueno, para hacer, ¿no? Una convocatoria de ese tipo, realmente, y todo indica que habría otra el martes que viene, ya se está convocando a través de las redes, es decir que hay está reflejando un vacío, ¿no? También. También, hoy también creo que tenemos alguna imagen, una concentración y un paro de ASCOT, ¿no? De los trabajadores de las cooperativas del transporte, en particular de UCOT, que salieron a la calle, pusieron los ómnibus en torno al Ministerio de Salud Pública, Sí. y iban a hacer también un bocinazo a las 18 horas. 18. Y ellos planteaban una reivindicación muy elemental, ¿no? Están en contacto los trabajadores del transporte permanentemente con situaciones de hacinamiento, situaciones intolerables ya de trabajo, y tienen un fallecido, un compañero de las cooperativas del transporte, y en este sentido han reclamado que les den la vacuna y el gobierno no los ha priorizado dentro del plan general de vacunación. Por lo tanto, están expuestos a una situación, en muchos casos pueden ser incluso compañeros relativamente mayores, en una situación de riesgo, ¿no? Sanitario muy fuerte. Pero nos parecía importante esta reivindicación, ¿no? Sí, y además en un vacunación. marco en el que también se han viralizado, seguramente lo levanten los informativos, o lo estarían levantando los informativos hasta ahora, se han viralizado imágenes de el hacinamiento en los ómnibus realmente hasta la puerta. Y en ese sentido nosotros, bueno, va atado también de la mano del aumento del boleto, es decir, que tenemos una combinación de cosas en la que por un lado tenemos a la Intendencia haciendo un discurso supuestamente de oposición o de cierta oposición al gobierno, y por otro lado tenemos que aumenta el transporte, que ya sabemos quiénes usan, y que no anda paseando, ¿no? El que se toma un ómnibus no anda paseando. Sí, lo tremendo es que tenemos a Salgado apropiándose de la frase de Sonsol, la gente quiere vivir,
bueno, los trabajadores del transporte quieren vivir en particular. Tremendo. Y el conjunto de trabajadores que usan el transporte también. Y en este sentido tenemos la situación de las muertes que han explotado en la última semana, sobre todo, llegando a 71 muertes en un día y algunos otros días donde no estuvo muy claro la cantidad porque estaba la estadística completamente retrasada, ¿no? En la carga de los datos. Pero, por ejemplo, el 1 de abril había 112.450 casos en totales durante la pandemia. 2 semanas después hay 152.089, más de 40.000 casos más. Los casos activos pasaron de 26.200 a 31.055 y las muertes pasaron de 1.009 a 1.646, es decir, 640 muertes aproximadamente en 2 semanas. Esto es una cosa escandalosa y en cualquier país estaría planteada una crisis política monumental. Y en este contexto tenemos que mientras por abajo empieza a generarse una protesta, que ya lo habíamos manifestado con la lucha de los trabajadores frigoríficos Canelones, las luchas en la enseñanza, las luchas en la pesca, en los judiciales, bueno, ahora vemos los compañeros del transporte. Mientras tanto, el Frente Amplio está votando en el Senado por unanimidad una ley que le pone un impuesto a los trabajadores públicos y que nuevamente descarga sobre la población el costo de la crisis, ¿no? Es decir, sobre los trabajadores, sobre una franja de trabajadores, por parte de una coalición de gobierno de derecha que hace años venía hablando en contra del IRPF, ¿no? El impuesto a los sueldos, no solo lo mantienen, sino que lo aumentan relativamente, y han tomado resoluciones en el sentido de favorecer una mayor recaudación. Bueno, pero concretamente el Frente Amplio votó en general la ley de impuesto COVID, ¿no? Eso nos parecía relevante y es un poco gráfico en este sentido el hecho de un tuit, por ejemplo, de Oscar Andrade, ¿no? Es decir, donde establece que por primera vez alguien de Progreso preside el Senado, porque él mismo de Villa Felicidad, parece que la felicidad era de él. Totalmente. Que mientras estaba implementando un impuesto estaba festejando el hecho de estar allí presidiendo el Senado, ¿no? Es decir, es una expresión también de la integración muy profunda, incluso del ala superior. Que no lo advierte, ¿no? Desde el punto de vista que no lo advierte ni siquiera, ¿no? No, lo coloca como una reivindicación que como un obrero llegó allí. Claro. ¿No? Es decir, también Lula era un obrero metalúrgico que llegó a la presidencia y terminó gobernando para los grandes capitales. Pero en este caso encima era realmente nefasta este festejo, porque estábamos ante una situación de no solo una enorme pandemia, sino de que se estaba descargando el costo sobre las espaldas de los trabajadores, mientras las empresas, las multinacionales y los banqueros no tienen ningún costo, ¿no? Entonces, en una situación en que en realidad cualquier partido de izquierda debería decir incluso que no se requiere el aumento de impuestos. Por supuesto que se puede quitar subsidios a los capitalistas, quitarle exoneraciones a las zonas francas, etcétera, pero básicamente tienen para recurrir al no pago de la deuda externa, ¿no? Es decir, la suspensión de los pagos de deuda externa, a las propias reservas internacionales del Banco Central para financiar planes de obra pública, para financiar el subsidio al desempleado. Y de esta manera combatir el desempleo y combatir el hambre que hay en el Un dato que no me quiero dejar pasar, Rafael, que me pareció muy gráfico, es que los cálculos más optimistas señalan que en el mes de abril, llegando al final del mes de abril, las muertes serían 1.500 solo en el mes de abril, ¿verdad? Bueno, es que fíjate que en 14 días van 640. Quiere decir que ya estamos en las 1.300 y se mantiene la tendencia. Exacto. Nomás. Entonces, en ese marco hay una nota que publicó Leonardo Abercón en El Observador, que a mí me pareció muy gráfica, porque nadie puede decir que Abercón es o simpatiza en algo con la izquierda o con cualquier tipo de oposición, y hace una crítica en la que titula un elefante en la torre ejecutiva, ¿no? Respecto a la conferencia de prensa de hace más de una semana. O sea, claro, que lo único que no habla la conferencia de prensa es sobre las muertes. Exactamente. Y a pesar de que le hicieron la pregunta, ¿no? Exacto. Sí, la soslayó absolutamente cuando arrojaba 40, 45 muertes, ¿no? En ese momento, hace una semana atrás. Exactamente. Hoy en día se llevó a 70, en otros casos 80 y pico, pero
me pareció muy gráfico porque, ¿qué decía Bercón? Que bueno, esto es como que un ómnibus choque todos los días, ¿no? Lleno de uruguayos y no de frente y no hubiera sobreviviente. No pasa nada. Es impresionante. No, aparte quiere decir que acá hay una decisión política, porque si el presidente de la República en una conferencia de prensa dice, ya hice todo lo que podía hacer, ahora depende de los uruguayos que se cuiden y que no salgan a la calle si pueden no salir. Y es decir, hay una decisión política que dice 50 muertes por día está bien, es aceptable. Tolerable. Porque se apuesta a que la vacuna en algún momento va a lograr contener esta situación, porque por ejemplo va a evitar los casos más graves, las internaciones en CTI, etcétera. Bueno, pero la realidad es que tenemos alguna gráfica allí que muestra la evolución de las muertes y la evolución de las internaciones en CTI. Exacto. Entonces, es una situación que ya hemos mostrado en otros programas que no está resuelta por la vacuna, como muestra Chile, por ejemplo, que es una situación de mayor vacunación que la que hay en Uruguay, tampoco descollante, pero es más alta porque empezaron antes. Y en este sentido, la curva de los contagios no ha descendido. Por lo tanto, jugarse a que la vacuna resuelve todo y encima no teniendo las vacunas suficientes, porque hay la cantidad de compañeros, de trabajadores que están esperando poder vacunarse, tienen 70 años, por ejemplo, y no han podido hacerlo. Ni hablar este reclamo de los compañeros del transporte. Entonces, hay una decisión explícita del presidente de la República de que dice son aceptables 50 muertes diarias como un mal menor en todo caso y no va a reducir la actividad económica. Esto ha planteado alguna discusión en el Parlamento, pero esas discusiones que no llega la sangre al río, ¿no? Es decir, los colorados dicen que se van a reunir con el presidente de la República, se formó una comisión por el COVID a nivel del Senado, y esa comisión se va a reunir la semana que viene, es decir, tienen todo el tiempo del mundo. Se reunió el martes, se va a reunir el próximo martes y no hay medidas en el medio. Eso es lo llamativo. En marco de agremiaciones de médicos intensivistas y de profesionales de la salud que ya están advirtiendo y diciendo, bueno, acá hay que empezar a racionar el oxígeno. O sea, esto ya lo vimos en Perú, ¿no? Perú hubo una crisis mortal con el tema del oxígeno. Lo vemos en Brasil diariamente. Venezuela terminó donando a Brasil oxígeno increíblemente. Y con eso salvó un montón de vidas. Pero acá se está advirtiendo esta situación y acá nadie ¿no? Bueno, el propio Cipriani, ¿no? El presidente de ACE. Nadie protestó, nadie protestó, no salió nadie del FA a decir, che, ¿cómo vamos a demorar una semana más reuniendo para ver cómo. Si van a seguir muriendo la gente para reunir? No, han protestado médicos, han protestado sociedades científicas, han protestado, por supuesto, trabajadores, pero el Frente Amplio brilla por su ausencia. Pero concretamente, Cipriani en particular, se pone a jugar con palabras, a decir que está estresado, que después está tenso el sistema de salud, sí. Porque no quiere decir la palabra colapso. Propia. Claro, tenso y estresado es lo mismo, Cipriani, no se confunda. El tema es que los trabajadores de la salud ya han señalado, no solo lo de la CTI, sino las puertas de emergencia y muchos otros lugares, como el Hospital Español, han señalado que está en una situación intolerable. Está falleciendo gente que podría salvarse si no fuera porque el sistema de salud está estresado. Es decir, que al estrés que tiene propiamente por la situación del COVID, se agrega que obviamente por todas las otras situaciones de salud que tiene la población, se van saturando todos los lugares, las puertas de entrada a los hospitales, los CTI, y de esta manera se producen fallecimientos que se podrían evitar en una situación más controlada. Por lo tanto, que tenemos acá una orientación criminal que en definitiva, digo, no es ponerse verborrágico ni extremista en el lenguaje de decir que es criminal, porque una decisión tan consciente de que estas muertes la van a dejar seguir adelante, y cuando podrían tomar medidas más profundas de restricción de la movilidad y subsidiando a los sectores que lo necesiten para que no tengan que salir a la calle a ganarse el mango, como dice él, bueno, esto es toda una política criminal y es al servicio de las ganancias capitalistas. Es decir, en el mundo, en la pandemia, los capitalistas hicieron más ganancias que antes. Es decir, se empobreció la población mundial y han aumentado las ganancias de los capitalistas. Entonces, esto es una consecuencia directa del régimen social en el que vivimos, que es dominado por el capital. Y del mismo modo la cuestión de las vacunas, ¿no? Sí, las vacunas, además, hay un cálculo acá que ha entrado incluso sectores de trabajadores y uno puede ver, ¿no?, que hay una gran
una gran operación, ¿no? Que es una operación ideológica, obviamente, pero donde uno ve que entran compañeros y demás, y hasta sectores de izquierda más. Y es bueno, vacunamos, después que vacunamos, salimos. El mundo, hay ejemplos de países que han vacunado, Gran Bretaña, Israel, donde uno ve un descenso de la curva, acompañado de otras medidas, no solamente la vacunación. No, con un cierre de actividades en Israel mucho mayor que en otros países, ¿no? Es decir, no fue solo la vacuna. Gran Bretaña ha hecho un cierre, bueno, después de varios rebrotes, digo, ¿no? Y de una cepa propia. Pero lo que no toma en cuenta esta hipótesis, digamos, es que ninguno de esos países es vecino de Brasil, del Brasil, donde ya hay alertas mundiales de que Brasil se transforma en la incubadora mundial, ¿no? Es decir, Sudamérica todo, porque hablar de Brasil es hablar de Sudamérica. Entonces, esta idea de que vacunando a una determinada cantidad de personas, que en Uruguay es relativamente sencillo, bueno, hay que verlo, digo, porque en realidad acá se habla de que tenemos 1 millón de vacunas de no sé qué, de Sinovac, otra de Pfizer, pero esas vacunas no están todavía, esas vacunas tienen que ser adquiridas. Pero supongamos que estuvieran, tomémoslo por bueno. Tenemos un problema de que en Brasil es un cementerio a cielo abierto. Es decir, lo denuncian distintos tipos de profesionales, organizaciones, sectores hasta aliados del propio Bolsonaro que rompieron. Y es una bomba de tiempo que tenemos a 6 horas desde Montevideo, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que el otro elemento de las vacunas es cómo están condicionadas por todo el régimen capitalista y por la lucha entre las potencias, ¿no? Es decir, hay 2 factores principales, ¿no? Es decir, la pelea por el negocio, concretamente entre los laboratorios, esto es muy claro, y por el otro lado, por ejemplo, vimos las declaraciones del jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, ¿no? Que vino aquí a Uruguay y que colocó una posición política del imperialismo norteamericano contra la presencia creciente de China en esta región, y obviamente las vacunas de China también son una puerta de entrada a los negocios hacia América Latina. Es decir, que hay allí una pelea donde, por ejemplo, también escuchábamos hace poco a uno de los representantes de China en relación a las vacunas chinas, ¿no? Es decir, que decía que podían introducirse en el negocio de producir vacunas con ARN mensajero, es decir, que podría darse una tercera dosis o una dosis diferente con otra tecnología a los mismos que ya tuvieron la Sinovac, por ejemplo, darle una con ARN mensajero para reforzar. Es decir, que hay todo un planteamiento de cada una de las potencias mercado, ¿no? Claro. Para vender. Acá hay negocio. Cuando esto me parece importante, en víspera de un 1 de mayo, lo que tiene que colocar el movimiento obrero en el plano internacional y la izquierda clasista, la izquierda que se proclama revolucionaria, es la cuestión de la lucha para que no se reconozcan más estas patentes, para que se eliminen las patentes y para que todos los laboratorios puedan producir las vacunas en función de las necesidades sociales. Es decir, con la capacidad de producción de vacunas que tiene el mundo, estaríamos ya con muchísimas vacunas más disponibles como para salir de la pandemia y no tener que depender del negocio de los laboratorios. Sobre todo porque hay una escasez que es artificial, ¿no? O sea, es una escasez que es generada arbitrariamente. Claro. Es decir, por un lado la ciencia ha mostrado que en tiempo muy vertiginoso se pudo hacer una vacuna, porque obviamente tanto las tecnologías más viejas como la que se usa en la vacuna china, como las más nuevas con el ARN mensajero, son tecnologías que ya se venían de alguna manera, algunas usando hace casi 100 años, ¿no? Pero otras más recientemente, pero con cierta experimentación. Quiere decir que la capacidad tecnológica, la capacidad del conocimiento está. Lo que limita que eso se aplique al salvar vidas humanas es el capital, es la propiedad privada sobre las patentes, sobre los derechos de propiedad intelectual, que establece que no puede en este sentido generalizarse la aplicación de vacunas si no hay alguien que las compre. Es el Estado el que adquiere deuda externa para comprar vacunas, es decir, el que le pone un impuesto a los trabajadores para comprar vacunas, y mientras tanto el capital, en este caso el capital de los laboratorios, pero todos los que están asociados a él, están haciendo ganancias en el marco de una crisis sanitaria y una crisis humanitaria. Sí, y además este problema de la lentitud para implementar masivamente la vacuna está poniendo en tela de juicio las propias vacunas, ¿no? Es decir,
porque al haber estas variaciones en el virus, esos números que se manejaban, ¿no? De 80, 90, 95% de efectividad, hoy están veremos. Se habla de 60, 70, y tiene que ver porque con puede haber mutaciones en el proceso de la misma vacunación. Pero no es un problema de la ciencia, sino que es un problema de decir, esta idea, ¿no? De que bueno, la vacuna no sabemos si funciona o no, funciona. Exacto. Se demuestra que funciona. El problema es que la distribución, la pelea esta que describe Rafael por el mercado, el 85% de la población mundial no se ha vacunado con ninguna dosis y es muy difícil que tengan acceso a alguna en algún momento. Y es una fantasía la salida de la vacunación en un solo país. Vos vacunás a todo el Uruguay, pero tenés al lado a Brasil y Argentina, donde esté mutando el virus y entrando otra cepa o lo que sea, es inviable una salida. Porque aparte, Totalmente. es decir, aunque se vacunara todo el Uruguay y no entrara ni un virus más, si en el resto del mundo está retrocediendo la actividad económica, desde el punto de vista económico tampoco va a haber una salida. Es decir, que lo que se necesita más que nunca es una salida internacionalista de los trabajadores en oposición a las salidas chauvinistas, nacionalistas, de competencia de un país contra el otro y por supuesto de sometimiento de la mayor parte de los países por parte de las potencias, que es lo que está sucediendo. Sí. En este sentido, el 1 de mayo aparece con más fuerza que nunca las consignas para luchar justamente por la vida, es luchar contra el capital, ¿no? Es luchar contra los derechos de propiedad sobre las vacunas, es luchar por la estatización de los laboratorios para que se produzca masivamente y por lo tanto reclama un programa de unidad internacionalista de la clase obrera y no esta pelea de cuántos vacunos acá o cuántos vacunos allá. Sí. Es decir, bueno, se vacunó la hija de Susana Jiménez, bueno, claro. Sí, seguramente, y algún peruano, algún boliviano y algún cubano. Muy bien, señores, es así. Si no los vacunamos a todos, el virus sigue circulando. Es decir, hay que sacarse el problema de nacionalidad de arriba de la mente y plantearse una salida internacionalista. Algo que está ausente en la convocatoria oficial del PCNT para este 1 de mayo, ¿verdad? Es decir, la consigna, por lo que hemos podido ver, hoy hubo una conferencia de prensa del PCNT, es primero el trabajo, primero la vida. Que uno no sabe muy bien qué quiere decir, porque parece como un poco contradictorio además, pero no está presente este problema, sino que está presente marcar el paso en el mismo lugar, porque además hay 200.000 desempleados en el Uruguay, 198.000 es la cifra. Que seguramente está por debajo, porque siempre está subregistrado eso, pero no está presente ni el problema de la vacuna, ni... No está presente y también está colocado como un acto que no es un acto. Exacto. Porque cada uno va a hacer su acto dentro de su casa, en el mejor de los casos pondrá una balconera, y nos piden que sacamos a aplaudir a las 8 de la noche a los propios trabajadores. Cada uno nos aplaudimos a nosotros, porque es un aplauso a los trabajadores. Como mínima podría haber convocado un caceroleo contra el gobierno, reclamando el cierre de actividades no esenciales para cortar la circulación del virus. Eso ya lo deberíamos estar haciendo desde ahora. Creo que incluso hay prevista un nuevo caceroleo para la semana que viene, no sé si para el martes de vuelta. Sí. Que nos parece saludable que la protesta por lo menos por abajo prospere, porque concretamente si realmente la gente quiere vivir, como decía Sonsolo, o estas consignas que coloca el PCNT, requiere una movilización popular para exigirle al gobierno que cierre actividades, es decir, que efectivamente haya apoyo a la población, apoyo social, para que pueda la gente quedarse en la casa. Y esto es importante porque el gobierno archivó el quédate en tu casa. Sí. Ahora es manejate con tu burbuja si podés, y la burbuja es un ómnibus entero lleno de gente, ¿no? Esa es la situación. Y otro elemento que me parece no menor. Cuando decimos que ese tema de salud está saturado, colapsado, estresado, o todos los sinónimos que quiera encontrar Cipriani, lo concreto que se está diciendo también es que se están descuidando otras situaciones de salud, ¿no? Es decir, hay gente que no se está haciendo el Papa Nicolau, mujeres no se hacen el Papa Nicolau, la mamografía, personas que deberían hacerse la colonoscopía y no se la hacen, y que puede estar desarrollándose un cáncer de colon. Por supuesto, puede haber una cantidad de situaciones de tipo quirúrgico que están demoradas, operaciones, miles de operaciones demoradas, porque como no se puede correr el riesgo que esa gente termine en un CTI, en una situación de una operación que no sale bien, hay que sacarlas del sistema de salud, porque aparte en el sistema de salud se pueden contagiar, entonces se puede ir bien en la operación y se pueden morir con el coronavirus. Entonces esto está generando un problema de salud mucho más amplio en la población del mundo, uruguaya por supuesto, y del mundo entero, porque el sistema de salud tendría capacidad para tener una cantidad de gente de ese estilo, pero con ese tipo de problemas, pero no se lo puede atender en el marco de una pandemia. Entonces,
el hecho de no parar, de no generar un corte para cortar la circulación del virus justamente y reducir los contagios y la mortalidad y los ingresos de CTI, está provocando otras afectaciones a la salud que también van a producir un aumento en la mortalidad oportunamente, es decir, o inoportunamente, mejor dicho. ¿No? Es decir, esto es una situación realmente catastrófica que están llevando al sistema de salud y a la salud de los uruguayos. Sí. Esta ausencia de los sindicatos, ¿no? Y del movimiento obrero organizado como tal en la crisis es permanente, ¿no? Es decir, uno ve a los sindicatos, por ejemplo, la Federación de Funcionarios de Salud Pública y la FUS, reunirse con la calle y demás, pero no hay ningún planteo que se le haya exigido al gobierno. Ni siquiera hay una denuncia pública clara sobre los envíos al seguro de paro y los despidos que han habido, ¿no? Es decir, en un contexto de pandemia, cuando se necesita tomar más personal, las empresas de salud están echando gente o mandándola al seguro de paro, y esto estresa aún más todo el sistema. Es decir, realmente las políticas de las direcciones sindicales son un poco a tono con esta orientación del Frente Amplio que se expresó también en la expulsión de Michelini, ¿no? Es decir, de secretario político del Frente Amplio. La conferencia de prensa, por lo que recogen los diarios del PCNT de hoy, todo el lenguaje que se utiliza es de alguien que está a la defensiva totalmente, es decir, somos muy cuidadosos, los grupos que se plantea para el 1 de mayo, la propia jornada, desde la dirección sindical, desde la dirección del PCNT, juntar firmas en pequeños grupos, pero para argumentar eso, el prólogo sobre el que se desarrollaba el planteo era una cuestión absolutamente defensiva, somos hiperresponsables, como si el problema del disparo de la pandemia fuera problema del tipo que se tiene que tomar el ómnibus o el militante que está en una mesa juntando firmas. En realidad, con la expulsión de Michelini, lo que se está diciendo cuando Michelini dice, bueno, si no nos dan la extensión del plazo para juntar firmas, vamos a tener que ir a los barrios y habrá aglomeraciones. O la policía entenderá que esas que tienen que disolverlas. Como pasó en algún departamento del interior, creo que fue por Mercedes o por Fraiventos, que hubo policía yendo a hablar ahí en las mesas donde se juntaban las firmas, 3 personas, a reclamarle qué estaban haciendo. Es de locos. En realidad lo que está diciendo la dirección del Frente Amplio con esta salida, ¿no?, tempestuosa de Michelini, es que bueno, que la campaña fue. O sea, ya está. La campaña de los 135 va a morir acá porque no es tolerado ni siquiera algo que el tipo después tuvo medio que decir, ¿verdad? Sí, la formulación que él tomó, que la primera que él hizo no fue muy feliz, pero concretamente estaba reclamándole al gobierno extender el plazo para poder que el pueblo se pueda expresar en una votación, una consulta como popular. Pasó efectivamente con las elecciones municipales. Las elecciones municipales se pudieron correr, a pesar de que está grabado a fuego en la Constitución la fecha que tiene que tener. Esto en realidad hay una parte que tendría mucho más que ver con una interpretación. De hecho, la comisión contrató a la LUC, ¿no? Había planteado ya en enero a la Corte Electoral el corrimiento de este plazo, o en diciembre, ya no me acuerdo a esta altura, y la Corte Electoral se lavó las manos diciendo que eso estaba en la ley y por lo tanto correspondía al Parlamento. Bueno, ahora el Parlamento evidentemente se está lavando las manos también, pero el Frente Amplio no está colocando una movilización para esto. Ni siquiera en términos de un caceroleo dentro de la casa. No digamos que salgan a la calle a cacerolear, sería demasiado pensándolo en términos de lo que es la política del Frente Amplio. No hay ninguna iniciativa en ese sentido y esto en un contexto político donde el gobierno realmente está encerrado en una torre de marfil. Parece que la calle Pou actúa con un carácter bonapartista, un carácter como que él es el que define todo, porque ni siquiera le hace caso a sus socios de la coalición, que como la calle adopta esa postura, también ellos agarran y se hacen los que proponen alguna cosa más, ¿no? Es decir, Cabildo Abierto, el GACH o el Comité de Vigilancia Económica, los Colorados algo parecido, planteamientos de tipo económico con algún tipo de subsidios a alguien, pero lo hacen también sabiendo que la calle Pou juega el partido solo, pero en un contexto de un gobierno que el presidente de la República, su partido, que ni siquiera es todo de la calle Pou, tiene el 29% de la votación. Es decir, no tiene tampoco las condiciones políticas para ir a un gobierno bonapartista firme que aplique, es decir, una mano dura como la quiere el presidente. Pero en este contexto
siguen adelante con la reforma de la seguridad social. Sí. Ahora apareció hace poco, tenemos creo que alguna imagen allí, Rodolfo Salain nuevamente, diciendo, es decir, esto es como una gota que cae sistemáticamente, no una tortura china esa de la gotita, o la otra vez habíamos hecho la comparación con la rana que la cocinan en el fuego lento y lo van subiendo a poco. Bueno, Salain de a poquito va subiendo la temperatura agregando algún tipo de anuncio nuevo, que son lo mismo de siempre. Ahora dice, bueno, la gente que tenga más de 55, menos de 55 va a tener que trabajar más años, que los de 55 para arriba parece que ya les perdonaría la vida. Pero es decir, acá está queriendo normalizar, queriendo que la gente asimile y acepte la idea que va a tener que trabajar más años por menos dinero. Es decir, que van a bajar las jubilaciones y va a tener que trabajar más años. Y esto es toda la política también de la clase capitalista del Banco Mundial, que plantea en última instancia una rebaja del salario, ¿no? Así, porque la jubilación la tenemos que ver como un salario diferido. Es decir, que una parte la pagamos nosotros con la parte del salario que va para allí, otra parte las empresas. Las empresas cada vez más se quieren sacar el aporte patronal y descargar sobre la clase obrera el hecho de mantener a los viejos, de mantenerse, cada uno mantener a su padre o a su abuelo trabajando más años. De esta manera están en una política de achique el salario para aumentar las ganancias empresariales. Esto en plena pandemia también hay que decirlo, es decir, cuando nos van a acusar de aglomerarnos por hacer, por ejemplo, un 1 de mayo clasista, que es una de las cosas que está en discusión, seguramente un conjunto de organizaciones, de agrupaciones, de sindicatos de base hagan un 1 de mayo clasista en la plaza 1 de mayo o en otro lugar, y esto lo anunciaremos y lo analizaremos en otro programa. Esto va a ser seguramente objeto de persecución. Mientras tanto, quieren que no salgamos a protestar, pero siguen adelante con las reformas antiobreras, ¿no? Es decir, de la seguridad social, lo mismo con la LUC, han llevado adelante una ofensiva fundamental. Totalmente. No sé qué nos estaría quedando. Bueno, yo creo que hemos redondeado ya por la hora un programa y... La que viene vamos a tocar la cuestión internacional seguramente. Si bien nos quedaban cosas de la situación, por ejemplo, las elecciones en Ecuador, las elecciones en Perú, situaciones que se están dando. Ya de por sí implica un programa igual, pero... Totalmente. Recomendamos de todas maneras sobre Brasil, vamos a dejar un video que la otra vez no lo dejamos, del compañero Jorge Altamira, del Partido Obrero Tendencia, y de Osvaldo Coyola, compañero de Brasil, también perteneciente a nuestra corriente internacional, que aborda toda la cuestión de Brasil de una manera muy integral. Nosotros hicimos pequeños comentarios en base también a esa charla, la vamos a dejar... Vamos a poner en los comentarios el link a esta palestra, a esta mesa redonda muy interesante. De estos compañeros sobre Brasil, y ya vamos anunciando que el 1 de mayo, además de lo que pueda haber en la calle de Montevideo y tal vez en algún otro departamento, como acto de sectores clasistas, obviamente cuidando todos los aspectos de seguridad, de distancia, de usar tapabocas, etcétera, para evitar contagios. También va a haber una actividad internacional que va a estar integrada por el Partido de los Trabajadores, por supuesto, pero por el Partido Obrero Tendencia de Argentina, el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Grecia, compañeros de distintas organizaciones de Brasil, de izquierda revolucionaria, y seguramente más de una organización de Bolivia también, probablemente de Chile. Es decir, va a haber un acto donde esta cuestión de la lucha internacional para acabar con el negocio de los laboratorios y poner al servicio de la sociedad y del pueblo las vacunas y toda la tecnología que hay en este sentido para combatir las pandemias, sea una de las consignas, por supuesto no la única, de un 1 de mayo que se plantea especial, y en el mundo está planteándose la lucha por la vida, en definitiva, que es la lucha contra el capital. Totalmente. Un sistema que no puede estar un mes sin explotar a los trabajadores, 15 días, está revelando que ya dio todo lo que podía dar. Y es decir, todas estas crisis que se están dando tienen que ver obviamente con el movimiento, con el movimiento de la población que va a trabajar. Este problema está revelando lo que se ha tardado en superarlo, ¿no? Y uno
nosotros tenemos medidas, hemos hecho plateos programáticos y demás, pero en realidad este problema así como no se sale la vacuna en un solo país, esto no tiene una solución en un solo país, y no hay país modelo. Todos los que se han colocado como modelos desde el estallido de la crisis hace un año para acá se han ido abajo, y aparecen picos de algún país y de vuelta cae. Es decir, que acá está revelando un problema de fondo, ¿no? Bueno, el problema de fondo incluso hasta el punto que se dice, bueno, vamos a suponer que vienen las vacunas, que se logra andar a toda la población mundial, que va muy lento, y se mata el virus COVID, SARS-2, ¿no? Viene otro. Porque el problema es que el sistema de producción basado en las relaciones capitalistas está produciendo una destrucción de la naturaleza y del hábitat donde vive una cantidad de especies. Y los virus viajan, digamos, de los animales al ser humano, que obviamente como no está preparado, no tiene defensas para ellos, se convierten en un drama de este tipo. Quiere decir que esto también podría ser analizado más profundamente, obviamente, pero hay bibliografía en este sentido, e incluso la propia Organización Mundial de Salud reconoce que gran parte de los virus han surgido por la destrucción del hábitat de una cantidad de especies, y que eso ha provocado el salto de los virus hacia el ser humano. Entonces, evidentemente, en tanto sea el lucro, sea la búsqueda de la ganancia inmediata lo que domine el planeta, esta cuestión de la salud va a estar condicionada permanentemente a los apetitos capitalistas y a la sed de ganancia. Algunos ya hablan de COVID-20, COVID-21, ¿no? Sí, no hemos salido de y ya están pensando en el que viene. Yo, quería saludar a todos los compañeros y decirles que vayamos discutiendo cómo hacemos un 1 de mayo clasista, con cuidados, pero donde no aceptamos el chantaje de que la gente tiene que no salir a protestar mientras el gobierno sigue tomando medidas contra los trabajadores y contra la población. Y en este sentido tenemos que generar las condiciones para una respuesta popular. Totalmente. Bueno, nosotros entonces vamos hasta la próxima. Nos vemos el próximo jueves a las 19 horas. Compartan, comenten. Me gusta, es decir, denle difusión a esto porque tenemos que llegar a más gente. Nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene.